Rebecca y Thomas Martínez dieron un paseo romántico al atardecer por una playa apartada, caminando descalzos en las olas suaves durante casi una hora. Esa noche, Rebecca despertó con los pies muy hinchados y cubiertos de extrañas marcas de perforación, mientras que Thomas mostró síntomas similares, pero más leves. Cuando el doctor Harrison examinó el estado de Rebecca, que se deterioraba rápidamente, retrocedió y se negó a tratarla. Rebecca y Thomas Martínez habían estado contando los días para esta escapada de fin de semana. Su matrimonio había sido difícil durante años. Este viaje a la costa era su último intento de salvar lo que una vez tuvieron. Thomas había pasado semanas investigando la ubicación perfecta. Insistió en esta playa apartada en particular. Rebecca sintió una chispa de esperanza cuando él le mostró las fotos en internet. Llegaron el viernes por la noche y se registraron en un encantador bed and breakfast a pocos minutos de la orilla. Por primera vez en meses, Rebecca vio a Thomas sonreír de verdad. Después de desempacar, Thomas sugirió explorar la playa antes del atardecer. Rebecca se quitó las sandalias en el borde de la arena, sintiendo los granos frescos entre los dedos de los pies. Thomas hizo lo mismo, arremangándose los pantalones mientras se acercaban al agua. Caminaron lentamente por la orilla, dejando que el agua fresca lavara sus pies. Rebecca sintió algo que no había experimentado en años: paz. Thomas señaló aves marinas buceando por peces en la distancia, su voz relajada y juguetona. Durante casi una hora pasearon por el agua poco profunda. Thomas parecía más atento de lo que había estado en meses, preguntando sobre su trabajo y realmente escuchando sus respuestas. Se rieron de chistes tontos y compartieron recuerdos de sus primeros años de noviazgo. Esa noche, disfrutaron la cena en un restaurante local con vista al puerto. Thomas pidió su vino favorito e insistió en compartir la bandeja de mariscos que solían compartir cuando comenzaron a salir. Rebecca se sintió más conectada con su marido de lo que había estado en años. Regresaron a su habitación alrededor de las 10, ambos agotados por el día emocional y la larga caminata. Rebecca se durmió rápidamente, su cuerpo relajado por el aire marino y el vino. Pero alrededor de las 3 de la mañana se despertó bruscamente. Sus pies se sentían como si estuvieran en llamas. La sensación de quemadura se extendió por sus tobillos y pantorrillas. Alcanzó la lámpara de la mesita de noche, jadeando cuando vio sus pies bajo la luz. Estaban hinchados al doble de su tamaño normal, la piel roja e inflamada. Docenas de pequeñas marcas de punción salpicaban la carne hinchada, dispuestas en extraños patrones agrupados. Thomas se movió a su lado, sentándose inmediatamente cuando escuchó su respiración angustiada. Miró sus pies con lo que parecía ser shock genuino y preocupación. Cuando examinó sus propios pies, mostraron síntomas similares, aunque mucho menos graves. Insistió en que necesitaban llegar a un hospital inmediatamente, ayudándola a vestirse a pesar de su dificultad para caminar. El viaje a la sala de emergencias más cercana tomó 20 minutos por carreteras costeras serpenteantes. La respiración de Rebecca se volvió laboriosa y notó que sus manos comenzaron a entumecerse. Thomas condujo con aparente urgencia, preguntando repetidamente si estaba bien. En el hospital, el doctor Harrison examinó los pies de Rebecca con creciente desconcierto. Había trabajado en medicina costera durante 15 años, pero nunca había visto algo así. Las heridas de punción formaban patrones geométricos inusuales, y la hinchazón continuaba empeorando a pesar de las compresas frías. El doctor ordenó análisis de sangre y rayos X inmediatos.
Los interrogó extensamente sobre su caminata en la playa, preguntando sobre cualquier criatura marina que pudieran haber encontrado. Thomas proporcionó respuestas detalladas, describiendo su ruta exacta y el tiempo que pasaron en el agua. El estado de Rebecca se deterioró rápidamente durante las siguientes horas. Su respiración se volvió más laboriosa y el entumecimiento se extendió desde sus manos hasta sus brazos. Su ritmo cardíaco fluctuó peligrosamente y luchó por mantenerse consciente. Thomas caminó por el pasillo fuera de su habitación, pareciendo cada vez más frenético. Exigió actualizaciones de cada enfermera que pasó, insistiendo en que hicieran todo lo posible para salvar a su esposa. Los análisis de sangre revelaron rastros de una toxina desconocida en el sistema de Rebecca. El doctor Harrison nunca había encontrado algo así en su práctica costera. Los rayos X no mostraron objetos extraños, pero el daño tisular era extenso y se extendía. Las horas pasaron sin mejora. Rebecca apenas podía hablar, su voz reducida a susurros débiles. Thomas nunca se alejó de su lado, tomando su mano y hablando palabras de aliento. El doctor Harrison salió de la habitación frecuentemente para hacer llamadas telefónicas, consultando con especialistas e investigando posibles causas. Cuando se acercó el amanecer, el comportamiento del doctor Harrison cambió notablemente. Regresó de otra larga consulta telefónica con una expresión sombría. Su urgencia previa pareció disiparse, reemplazada por una extraña renuencia a continuar el tratamiento agresivo. El doctor informó a Thomas que el hospital no estaba equipado para manejar un caso de envenenamiento tan raro. Explicó que Rebecca necesitaría ser transferida a una instalación especializada a varias horas de distancia. El viaje sería peligroso dado su estado actual, pero era su única opción. Thomas parecía devastado por esta noticia. Suplicó al doctor Harrison que reconsiderara, argumentando que mover a Rebecca podría matarla. El doctor se mantuvo firme en su decisión, declarando que habían agotado todos los recursos y experiencia locales. Rebecca estaba apenas consciente en este punto, sus signos vitales volviéndose cada vez más inestables. Thomas se sentó junto a su cama, susurrando disculpas y promesas de que todo estaría bien. La transferencia estaba programada para más tarde esa mañana, pero el doctor Harrison insistió en que necesitaban esperar a que su condición se estabilizara un poco. Las horas pasaron mientras Rebecca se debilitaba, su cuerpo luchando una batalla perdida contra el veneno desconocido. La enfermera Patricia había estado observando la situación con creciente inquietud. Algo sobre el cambio repentino de enfoque del doctor Harrison la molestaba. Durante su descanso, Patricia, casualmente, escuchó parte de una conversación telefónica que el doctor Harrison tenía en su oficina. Sus sospechas se profundizaron cuando observó a Thomas durante momentos que él pensaba eran privados. Su dolor parecía actuado, encendiéndose y apagándose dependiendo de quién estuviera mirando. Notó que revisaba su teléfono frecuentemente, como si estuviera esperando noticias. Patricia tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó silenciosamente a Thomas en el pasillo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Le dijo que había escuchado la conversación del doctor Harrison sobre la póliza de seguro y quería entender qué estaba realmente pasando. La verdad que emergió era más horrible de lo que Patricia podría haber imaginado. El plan era diabólico en su simplicidad, pero la conciencia de Patricia no le permitiría quedarse parada y mirar. Mientras Thomas estaba distraído por una llamada telefónica, ella secretamente administró un antídoto que había investigado y obtenido del laboratorio del hospital. El retraso en el tratamiento
ya había causado daño significativo, pero aún había esperanza. El estado de Rebecca comenzó a estabilizarse lentamente. Patricia la monitoreó cuidadosamente, ajustando el tratamiento según fuera necesario, mientras mantenía la pretensión de que nada había cambiado. Patricia ya había contactado a las autoridades, proporcionándoles evidencia de la conspiración. Los oficiales de policía llegaron al hospital en horas, junto con investigadores especializados en casos de envenenamiento complejos. La investigación se movió rápidamente una vez que supieron qué buscar. Descubrieron comunicaciones entre Thomas y el Dr. Harrison, discutiendo pago y tiempos. Los registros bancarios mostraron transferencias sospechosas entre sus cuentas. Thomas había descubierto la aventura de Rebecca varios meses antes. En lugar de confrontarla o solicitar el divorcio, había comenzado a planear su asesinato con detalle meticuloso. Había adquirido muestras de estos tentáculos modificados a través de conexiones en la comunidad de investigación. El día de su caminata en la playa, Thomas había plantado secretamente los tentáculos en el área específica donde sabía que caminarían. Thomas se había protegido aplicando un gel especializado en sus pies antes de su caminata. Este gel creó una barrera contra la toxina, mientras era virtualmente indetectable. El Dr. Harrison había sido sobornado para retrasar el tratamiento y permitir que la toxina completara su trabajo mortal. Thomas interpretaría al viudo doliente, cobraría el pago masivo del seguro de vida y comenzaría de nuevo sin las complicaciones de procedimientos de divorcio o pagos de pensión alimenticia. Thomas fue arrestado mientras se sentaba junto a la cama de Rebecca, aún manteniendo su fachada de esposo devoto. Rebecca sobrevivió la terrible experiencia, aunque el tratamiento retrasado la dejó con daño nervioso permanente en sus pies y problemas respiratorios continuos. Requeriría meses de rehabilitación y nunca se recuperaría completamente del trauma físico que Thomas había infligido. ¿Alguna vez has notado a alguien actuando sospechosamente en un entorno médico? ¿Qué habrías hecho en la posición de la enfermera Patricia cuando enfrentaste tal dilema?